Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta primera actividad de la nueva comisión directiva de SUED. Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes. Agradecer también a quienes creyeron en mí para hoy poder estar acá. Realmente a veces la vida nos saca de nuestra zona de confort y pone un desafío que resultó ser tan lindo como esto, sobre todo por la compañía. Digo, agradecer a toda la gente que me acompaña en la comisión directiva, en la comisión fiscal, gente que aprecio y que respeto mucho y que hacen que esta actividad sea mucho más disfrutable. Tratamos de que estuviera gente con más experiencia, gente joven, gente del interior y gente de Montevideo. Y bueno, esta primera actividad la quisimos hacer por Zoom para que todos pudieran estar presentes y participar y poder interactuar. Quisimos que también pudieran compartir los colegas de gastroenterología, porque nos parece que es un tema que justamente nos atañe a todos. Cuando pensamos en el título dijimos, ¿cómo podemos ponerle? Hablemos un mismo idioma, comencemos desde el principio. Bueno, al final quedó unifiquemos criterios en endoscopía digestiva alta, y nuestra idea es repasar las clasificaciones, no vamos a hablar de nada nuevo, repasar las clasificaciones de patologías frecuentes, pero que es importante su descripción endoscópica, es importante la clasificación que usamos, porque en base a eso el médico, el gastroenterólogo, es que va a realizar un seguimiento y un tratamiento. Por lo tanto, tratar de mejorar los informes de endoscopía, digo, vamos a ver bien qué cosas es importante que esté, y para que también el gastroenterólogo pueda hacer ese correcto seguimiento. A veces nos faltan elementos en el informe, o a veces un paciente que tenía que venir capaz que dentro de 2 años viene a los 6 meses, y bueno, la idea es eso, que unifiquemos los criterios, que podamos mejorar nuestra actividad y que en definitiva el beneficiado sea realmente el paciente, que es lo que debemos hacer, mejorar nuestra atención. Entonces, para eso le pedimos a los doctores Adrián Canavesi y al doctor Juan Pablo Gutiérrez que presentaran las charlas. Le pedimos a la doctora Arriola que coordinara, y a las doctoras Magdalena Carricart y Florencia Benítez, que nos van a presentar unos casos clínicos. Bueno, esperando que realmente les sirva. La idea es continuar un poquito con otros temas a lo largo del año, pero por este año hacer como un repaso también a nivel de estómago y a nivel de colon, que me parece que nos va a servir a todos para la consulta diaria. La doctora Alejandra Arriola es gastroenteróloga y endoscopista, es ex asistente de la clínica de gastroenterología de la profesora, la doctora Carolina Olano, y acaba de defender su tesis de magíster en ciencias médicas. Así que bueno, Alejandra, adelante. Muchas gracias, Patricia. Primero que nada, agradecer a la SUED por la invitación de permitirme participar en esta actividad y felicitarlos por el excelente grupo de trabajo. La modalidad de la actividad de hoy será de 2 presentaciones con sus correspondientes casos clínicos, los casos clínicos cuentan con preguntas que mediante votación la audiencia podrá brindar su respuesta para hacerlo más interactivo. Además, los vamos a invitar y animamos a plantear dudas por chat a medida que vayan surgiendo, ¿sí? Pero la discusión de todas las preguntas las vamos a realizar al final de las presentaciones para evitar que se prolongue alguna de las discusiones y no excedernos en el tiempo estipulado. Así que bueno, damos comienzo a la actividad, que estamos en hora, con la presentación del doctor Juan Pablo Gutiérrez, gastroenterólogo y endoscopista digestivo. La misma se titula Clasificaciones endoscópicas en esofagitis por reflujo y Barrett's. Adelante, Juan Pablo. Bueno, buenas noches a todos. Por esta invitación a la presidenta y a toda la comisión directiva. Para mí es un verdadero orgullo poder presentar en esta sociedad. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las clasificaciones, de distintas clasificaciones que se observan en el esófago, y en este caso a mí me tocó hablar de las clasificaciones por esofagitis por reflujo y por Barrett. Bueno, primero para comenzar, ¿cuáles son las enfermedades por reflujo que se deben estudiar mediante videogastroscopía? Como sabemos, la videogastroscopía tiene una baja sensibilidad para diagnosticar la enfermedad por reflujo, y no todas las enfermedades por reflujo se deben estudiar mediante videogastroscopía. Entonces, comenzamos diciendo cuáles son las que no hay que estudiar. No se deben estudiar aquellos pacientes que tienen síntomas típicos de enfermedad por reflujo, como la pirosis y la regurgitación,
que no tienen elementos de alarma y que son menores de 50 años. ¿Y cuáles son las que sí se deben estudiar mediante videogastroscopía? Aquellos pacientes que tienen síntomas de enfermedad por reflujo, pero que son mayores de 50 años de edad, o que tienen 5 años de evolución de su enfermedad por reflujo, o que tienen una enfermedad por reflujo que es refractaria al tratamiento con IVP, o aquellas que tienen signos de alarma, ni que hablar, eso a cualquier edad, que son la disfagia, la anemia, el adelgazamiento y los vómitos recurrentes. Bueno, la enfermedad por reflujo se divide, una vez que se estudia, se divide en dos grupos, y hay un grupo mayoritario, que es del 60%, que no produce lesiones a nivel de la mucosa esofágica, es muy importante tenerlo en cuenta, que se llama NERD o esofagitis no erosiva, y por otro lado tenemos un 40% que producen sí esofagitis o lesiones, y que es el grupo de los erosivos. También tener en cuenta que la enfermedad por reflujo no erosiva no es que descarte el reflujo, ese 60% que no tienen lesiones no quiere decir que no tengan un reflujo gastroesofágico. Por otra parte, sí, hay pacientes que tienen una esofagitis erosiva severa, grado D, por ejemplo, y sin embargo no tienen síntomas de pirosis ni regurgitaciones. Por otra parte, la severidad de los síntomas no va a predecir una esofagitis. Pacientes que, por ejemplo, tienen una pirosis muy intensa o síntomas muy exacerbados, no quiere decir que vayan a tener una esofagitis más severa o más grado C, D. Por otra parte, también creo que es importante, y a la hora del tratamiento médico, que es muy poco frecuente que una enfermedad por reflujo que es no erosivo, en su evolución vaya a progresar a una enfermedad por reflujo erosiva. Bueno, pero en el día de hoy vamos a hablar de las clasificaciones, así que bueno, un poco de la historia de las clasificaciones de la enfermedad de la esofagitis por reflujo. La más conocida antiguamente era la de Savary-Miller, que fue creada en 1977 y que luego tuvo su modificación en 1989. Solo a modo de comentario, existen otras dos de Hetzel-Dent y de Moos, que no me voy a referir a ellas, ya que no han tenido tanta difusión y que generan más confusión. La otra importante, y creo que es la que más se utiliza en el día de hoy, es la clasificación de Los Ángeles, que fue creada en 1996. Bueno, primero la clasificación de Savary-Miller, que fue la más utilizada en la década de los 80s y los 90s, incluso sigue siendo utilizada en el día de hoy. Lo que tiene en cuenta, a diferencia de la de Los Ángeles, es cuántas lesiones erosivas se encuentran. El grado 1, por ejemplo, es aquella que tiene una lesión erosiva individual, aislada, oval o lineal, que afecta un solo pliegue longitudinal. La grado 2 es aquella que tiene múltiples lesiones, o sea, que tiene más de un pliegue longitudinal, más de una lesión erosiva presente, que puede o no tener confluencia, eso es independiente, a diferencia de la que vamos a ver a continuación, pero sí que no sea circunferencial. La grado 3 es aquella lesión que toma la circunferencia del esófago. La grado 1, grado 2, grado 3 a veces también se la menciona como leve, moderada y severa. Por otra parte tiene la grado 4, que es aquellas complicaciones de la esofagitis por reflujo, que son las lesiones ya más crónicas, como por ejemplo la úlcera, o de las más importantes, la estenosis secundaria, una enfermedad por reflujo, o el esófago corto. Todas estas pueden estar asociadas o no a esofagitis grado 1 a 3. Luego, como mencioné, en 1989 aparece la grado 5, que en realidad es la clasificación de Savary-Miller modificada, se le agrega el epitelio columnar en continuidad con la línea Z, que es el Barrett. O sea, la clasificación de Savary-Miller tiene en cuenta también la mucosa de Barrett. Ahora voy a mencionar la que más se utiliza en el día de hoy, que es la clasificación de Los Ángeles. Primero mencionar por qué es que se llama de Los Ángeles, es porque fue en 1994 presentada por primera vez en el Congreso Mundial de Gastroenterología, que fue en Los Ángeles, y luego fue publicada en 1996 por Armstrong y este grupo, en el cual estaba también Landel, que volvió a publicar sobre la clasificación en 1999, y se refiere a lo siguiente. La clasificación de Los Ángeles grado A, en este caso, lo que tiene en cuenta no es
a diferencia de la de Savary, es cuántas lesiones hayan, sino lo que tiene en cuenta es el tamaño o la longitud. Pueden haber una o pueden haber varias, pero tienen que ser menores de 5 milímetros y no se tienen que extender entre los bordes superiores de los pliegues. Por otra parte, por primera vez incluyen un término nuevo que es el de mucosal bricks, que este término lo incluyen justamente para tratar de evitar la confusión que había interobservador entre el término erosión y úlcera. Es por eso que lo suplantan el término erosión o úlcera y lo que implementan en esta vez es la de mucosal bricks. Como vemos en estas fotos, en este caso hay 3 erosiones, pero menores de 5 milímetros. Acá vemos una foto de una videogastroscopía reciente, donde se ve una pequeña lesión mucosa menor de 5 milímetros, que, como dijimos, pueden tener distintas formas, digámosle. Está la típica forma que es longitudinal, como con esa llamarada, pero también pueden ser triangulares o pueden ser ovaladas. Por otra parte tenemos, bueno, la clasificación, el siguiente grado, el grado B, que son aquellas lesiones mucosas pero superiores a 5 milímetros y que no se extienden, no tienen continuidad entre los pliegues. O sea, a diferencia de la de Savary, acá no importa cuántas hayan, sino lo que importa es la altura que tengan. O sea, las grado B son aquellas que tienen más de 5 milímetros, como vemos en este caso, acá en paciente que también tenía asociado, como vemos muy frecuentemente, una hernia hiatal, vemos una erosión aguda longitudinal que tiene más de 5 milímetros en este caso. En este caso ya tenía un poco de fibrina, son distintas formas que la tenemos, que la observamos en la videogastroscopía, y vemos en este caso donde en vez de una hay 2, pero nunca confluyen entre sí. La grado C son aquellas erosiones que sí confluyen entre sí, entre los bordes superiores de los pliegues, como vemos en el dibujo, pero que afectan menos del 75% de la circunferencia. Acá vemos una erosión, y vemos estas que, otras 2, 3 que empiezan a confluir. En esta imagen no se ve tan clara, pero en esta sí ya se ve mucho más claro. Vemos esa hernia hiatal que presenta, y esta erosión. En total hay 3 erosiones, y estas que empiezan a confluir entre ellas. Es por eso que ya la confluencia entre erosiones ya la convierte en grado C si afecta menos del 75% de la circunferencia. Y la grado D es aquella que confluye y afecta casi todo la circunferencia del órgano, más del 75%. Acá vemos una imagen donde estas erosiones confluyen y toman más del 75%, en este caso ya son unas ulceraciones planas que también confluyen entre sí, tomando prácticamente toda la circunferencia del esófago. Bueno, esto es todo el espectro que hay un poco de distintas esofagitis. Lo otro que quería aclarar sobre la clasificación de Los Ángeles, que a diferencia de la clasificación de Savary, no tiene en cuenta las complicaciones. O sea, la clasificación no tiene en cuenta ni las estenosis, ni las úlceras, ni tampoco la mucosa de Barrett. Eso tiene que estar descrito en forma independiente de la clasificación en caso de que se presente. Bueno, un poco la conducta y la terapéutica con las estas esofagitis, y aparte con la enfermedad por reflujo en sí, que no es erosiva. O sea, como dijimos, la enfermedad por reflujo no erosiva no produce ningún tipo de lesión, por lo tanto, el tratamiento que vamos a instalarle al paciente no es para cicatrización o curación de ninguna lesión. En estos casos, lo que se recomienda, según las guías americanas de American College, son inhibidores de la bomba de protones a simple dosis por 4 a 8 semanas. En el caso de las enfermedades por reflujo ya erosivas, en aquello que son Los Ángeles A y B, A menores de 5 milímetros, B mayores de 5 milímetros, se recomienda un tratamiento con inhibidores de la bomba por 4 a 8 semanas, y luego, bueno, se verá dependiendo si el paciente revierte los síntomas. En el caso de Los Ángeles C y D, acá sí es importante, cuando las erosiones ya, o las lesiones mucosas, los mucosal bricks ya confluyen entre sí, y en algunos casos toman la mayoría del órgano, más del 75% en la grado C, acá el tratamiento es los inhibidores de la bomba de protones por
8 a 12 semanas, y luego es muy importante realizar un control endoscópico, principalmente por dos motivos. Primero, para evaluar si hay una cicatrización de esas lesiones que ya no están más en actividad, y segundo, para que no haya una secuela, una mucosa de Barrett. Bueno, siguiendo un poco al siguiente tema, que es el esófago de Barrett. Como sabemos, el esófago de Barrett se define como la sustitución del epitelio escamoso estratificado típico del esófago distal por un epitelio columnar con metaplasia intestinal. Esta metaplasia intestinal tiene una longitud mínima de 1 centímetro, que se presenta tanto en forma circunferencial como de lengüetas o mixta, circunferencial más lengüetas, y se evidencia siempre, primero, por endoscopía, que se ve un ascenso de la mucosa similgástrica, se ve una mucosa rosácea, color salmón, otros la refieren, en contraste con la mucosa típica esofágica, que es más pálida y brillante. Bueno, ¿por qué es importante la mucosa de Barrett hoy en día? Y es fundamental, me parece, repasar la prevalencia que tiene. En la población general, la prevalencia de presentar una mucosa de Barrett, un esófago de Barrett, es del 1 al 2% en total. En los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, varía entre un 5 a un 14,3%. ¿A qué se refiere entre 5 y 14,3%? El 14% viene más de Estados Unidos y del mundo occidental. O sea, hay una diferencia grande entre el mundo occidental y el mundo más oriental. Los que presentan más esófago Barrett es Estados Unidos, seguido de Sudamérica, luego Europa y luego, por último, Asia. ¿Por qué en Estados Unidos hoy en día es un problema importante la mucosa de Barrett? Porque el adenocarcinoma de esófago está en aumento. Tanto es así el aumento que ha llegado, hoy en día se encuentra en la mayoría de los cánceres de esófago. Esto quiere decir que el 60% o más del 60% de los cánceres de esófago son adenocarcinomas, ya sustituyendo al epidermoide, que es la minoría. Y por otra parte, menos del 10% de estos pacientes con adenocarcinoma tenían un diagnóstico previo de Barrett. ¿Qué quiere decir? Que hay un 90% que presentaron un adenocarcinoma y que no se sabía que tenía un diagnóstico previo de Barrett. Por lo tanto, hay algo que aquí está fallando. ¿Cuál es el riesgo de progresión a cáncer en los distintos estadios de la mucosa de Barrett? El esófago de Barrett que no presenta displasia tiene una progresión a cáncer muy baja, del 0,2 al 0,5% por año, y en el caso de los esófagos de Barrett que presentan displasia de bajo grado, tiene un riesgo de progresión a cáncer del 0,7% al año, y ya en los casos de esófago de Barrett con displasia de alto grado, el riesgo de que progrese un adenocarcinoma de esófago es 7% al año. Bueno, es importante primero saber cuáles son los factores de riesgo de Barrett, que son los que están a continuación. La Asociación Americana de Endoscopía Digestiva los divide en 3 grupos: el grupo de riesgo alto, el grupo de riesgo moderado y el grupo de riesgo bajo. El simple factor de riesgo de antecedente familiar de una mucosa de Barrett, un adenocarcinoma esofágico, ya es un elemento suficiente para estar en un grupo de riesgo alto y ingresar en una screening de mucosa de Barrett. Por otra parte, el grupo de riesgo medio es aquel paciente que presenta una enfermedad por reflujo más uno de los siguientes factores de riesgo. O sea, por ejemplo, una enfermedad por reflujo, si es hombre, si es blanco, si presenta obesidad abdominal y si es fumador. Antes de entrar a lo puramente endoscópico, bueno, justamente es muy importante para poder observar bien la mucosa de Barrett reconocer 3 puntos de referencia, que son el hiato diafragmático, la unión esófago-gástrica anatómica y la línea Z. O sea, el hiato diafragmático es esa estrechez en la luz que se observa
por los pilares diafragmáticos justamente que separan el tórax del abdomen. La unión esófago-gástrica está dado por el borde superior de los pliegues gástricos, y la línea Z es la transición de los dos epitelios. Cuando los tres se encuentran en el mismo sitio, que es en la unión esófago-gástrica, el estudio es normal. Cuando se encuentran alteraciones, se puede tener, como es en este caso, una hernia hiatal por deslizamiento, y en este caso una mucosa de Barrett. Bueno, yendo a la clasificación de la mucosa de Barrett, del esófago de Barrett, lo más importante a tener en cuenta es la posición real de la unión esófago-gástrica anatómica, como decía hoy, que es donde terminan los pliegues gástricos, el borde superior, y desde ahí se empieza a medir hacia arriba, primero en caso de que exista la forma circunferencial, por ejemplo en este dibujo existen 2 centímetros, y también se miden siempre desde el origen de la unión esófago-gástrica, también la lengüeta. Este es el caso, por ejemplo, C2M5. Un error frecuente que se presenta es que se mide la lengüeta desde que termina la mucosa circunferencial. Siempre, ambas dos se deben medir desde la unión esófago-gástrica. Bueno, también se dividen en el esófago Barrett de segmento corto, aquel que mide menos de 3 centímetros, ya sea mixto, circunferencial o en forma de lengüeta, o aquel que mide más de 3 centímetros. Acá tenemos un ejemplo. Como podemos ver, acá se ve la unión esófago-gástrica, donde terminan los pliegues, bueno, no se ven claros, donde terminan los pliegues gástricos, presenta 3 centímetros de una mucosa circunferencial, un ascenso mucosa semigástrico, y presenta desde la unión esófago-gástrica hasta el borde superior de la lengüeta otros 6 centímetros, por lo tanto es C2M6. Bueno, me parece importante aclarar este tema de la línea Z irregular, que es aquella línea Z que es menor a 1 centímetro, porque muchas veces se da la confusión. Ya los trabajos son bien claros, y la línea Z no se debe biopsiar ni se debe realizar seguimiento, ya que en este trabajo que menciona en este caso, de 1.790 pacientes, ninguno progresó de la línea Z, progresó a una displasia de alto grado ni un adenocarcinoma en un seguimiento a 5 años. Por lo tanto, las líneas Z irregulares, aquellas menores de 1 centímetro, no se deben biopsiar, porque si tomamos la biopsia seguramente salga una metaplasia intestinal, y eso da confusión al médico tratante, ni tampoco se le debe hacer seguimiento. Acá tenemos un caso donde se ve un ascenso de la mucosa semigástrica menor de 1 centímetro, y que si uno lo biopsia probablemente venga metaplasia intestinal, pero como dijimos, no va a progresar a cáncer ni a displasia. Bueno, ¿cómo deben ser las biopsias en el Barrett? Según el protocolo de Seattle, se deben tomar las biopsias por cuadrante y cada 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros. O sea, que es de 2 centímetros cuando no presentan displasia, y de 1 centímetro cuando sí presentan displasias, y siempre tomar biopsias dirigidas cuando se encuentran anormalidades visibles de la mucosa. Y acá vemos un ejemplo donde se toman cada cuadrante y luego se va ascendiendo desde el borde superior del pliegue gástrico hasta donde termina la lengüeta mayor. Bueno, la cromondoscopía en el Barrett, en caso de que se pueda utilizar, de que se tenga acceso, es muy útil. Ha demostrado en los trabajos que aumentan la detección de la displasia y del adenocarcinoma, las biopsias dirigidas a las zonas que se observan irregulares, tanto sea el NBI en caso del IMPUS, el FAIS en caso de Fuji, o el iScan en caso de Pentax. Acá vemos una imagen, cómo se ve el Barrett sin displasia regular, con los vasos ingresando en forma
regular en los surcos, y en este caso se ve la mucosa totalmente irregular y la arquitectura vascular totalmente ramificada, un caso de displasia. En caso de que no haya cromoendoscopía virtual, también se puede hacer cromoendoscopía supravital. Hay distintos, se puede hacer con índigo carmín, con azul de metileno, con Lugol, pero en este caso, por ejemplo, es con ácido acético, que el ácido acético por absorción lo que hace es una desnaturalización de las glicoproteínas citoplasmáticas y permite y genera edema y tumefacción de la mucosa metaplásica y permite observarla en mejor detalle y aún mejor en caso de tener magnificación. Bueno, para ir terminando un poco con la presentación y con la mucosa de Barrett, es un ultra resumen de cuál tendría que ser la conducta terapéutica y el seguimiento de los distintos casos. En los casos de que haya Barrett sin displasia, el control endoscópico debe realizarse cada 3 a 5 años. Creo que esto es muy importante porque la mayoría de los esófagos de Barrett que vemos en la práctica clínica no presentan displasias. Tener en cuenta entonces que si son de segmento largo, mayores de 3 centímetros, indicarle la gastroscopía de control con biopsias, como dijimos, según el protocolo de Seattle, cada 3 años está bien, y en caso de que sea de segmento corto, cada 5 años. Por otra parte, en caso de que sean mayores de 10 centímetros, ya en esos casos hay que tomarlos como si tuviesen displasia de bajo grado. Por otra parte, los pacientes que presentan los Barrett displasia de bajo grado, siempre que hay displasia hay que confirmar con un patólogo experto unas segundas biopsias. En general estas segundas biopsias se hacen con un tiempo prudencial, en 6 meses, y corrigiendo un poco toda la terapia antirreflujo y la terapia médica con inhibidores de la bomba de protones. Tener en cuenta que existe mucha variación interobservador y intraobservador en los patólogos con el tema de la displasia. Muchas veces biopsias que vienen con displasias en el próximo control y luego de corregir el tratamiento médico ya vienen sin displasia. En caso de que sí sea confirmado, se puede hacer vigilancia cada 6 meses en caso de que entre, bueno, ahí hay que tener mucho en cuenta la edad y los factores de riesgo, y en caso de que se tenga acceso a una terapia con ablación, está recomendada en este caso la radiofrecuencia. Luego, bueno, la displasia de alto grado y el adenocarcinoma intramucoso. En estos casos siempre es importante las lesiones visibles. En caso de que haya, bueno, en la displasia de bajo grado también, siempre tratar de detectar lesiones visibles y que se puedan resecar. O sea, la terapia resectiva en estos casos está recomendada desde la mucosectomía con la terapia de Duet, como la disección endoscópica submucosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Excelente presentación breve y clara, basándose, ¿verdad?, en los objetivos de esta actividad y unificar criterios. Entonces, como dijo Juan Pablo, vamos a discutir un caso clínico correlacionado con la presentación previa, y el mismo es presentado por la doctora Magdalena Carricart, gastroenteróloga y endoscopista digestivo. Así que, Magdalena, te pasamos la palabra. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por invitarme a esta actividad. Y vamos a presentar el primer caso clínico. Bien, vamos a presentar el caso clínico de un paciente de sexo masculino, 48 años de edad, sin antecedentes personales de enfermedades crónicas, un tabaquista de larga data de 10 cigarrillos día, con sobrepeso que consulta por pirosis y regurgitaciones. El paciente presentaba una historia de pirosis y regurgitaciones de años de evolución que empeoraba con el decúbito sin otros síntomas acompañantes. Al examen físico presentaba un buen estado general, con un índice de masa corporal de 28, el abdomen estaba blando, depresible, indoloro, sin tumoraciones ni visceromegalis. Con respecto a los exámenes de laboratorio, presentaba rutinas normales como hemograma, función renal y ionograma normal. Este paciente, como bien nombró Juan Pablo en su presentación, por ser un hombre de sexo
masculino, mayor de 45 años, que presentaba una historia de reflujo de larga data, mayor de 5 años de evolución. Se le solicitó una videogastroscopía, en la cual podemos observar en la fotografía que sobre el tercio distal presenta múltiples erosiones y algunas ulceraciones confluentes que afectan toda la circunferencia del esófago. El resto del estudio, tanto en estómago como en duodeno, no presentaba lesiones, y en suma se lo informó como una esofagitis severa, como la clasificación de Los Ángeles grado D. Con respecto a la conducta de este paciente, se inició tratamiento con IVP doble dosis por 8 semanas. Se le indicaron medidas higiénico-dietéticas como disminución de peso, elevar la cabecera de la cama, evitar los alimentos desencadenantes y realizar comidas más pequeñas y frecuentes. Se le aconsejó el cese del tabaquismo y un nuevo control endoscópico en 3 meses. Este paciente luego se le solicitó el control endoscópico, que podemos ver en el video, donde se observa a nivel del tercio distal un ascenso circunferencial de la mucosa similgástrica de 15 centímetros de longitud, con múltiples islotes extensos. Se realizó una correcta valoración con una endoscopía con luz blanca de alta definición, y luego se aplicó cromoendoscopía con ácido acético, lo que conduce al blanqueamiento inicial del segmento del Barrett, como se puede ver en el video. Se tomaron biopsias con el protocolo de Seattle de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros, y además en la valoración se le identificó al paciente a los 31 centímetros de la arcada dentaria una lesión sésil de 5 milímetros y otra de 9 milímetros a los 30 centímetros, que se pueden ver en las fotografías, las cuales se tomaron biopsias. Además, el paciente presentaba una hernia hiatal por deslizamiento de 5 centímetros sin lesiones. En suma, el informe del estudio tenía al paciente un probable esófago de Barrett de segmento largo, con una clasificación de Praga C15-M15 con islotes de mucosa escamosa. Se realizaron las biopsias con el protocolo de Seattle y presentaba una lesión sésil de la clasificación de París sobre la mucosa de Barrett, la cual se biopsió, y la hernia hiatal por deslizamiento. La anatomía patológica de este paciente evidenció muestras en relación a las biopsias del protocolo de Seattle, muestras de mucosa cilíndrico secretante, con metaplasia intestinal incompleta, cambios celulares regenerativos, hiperplasia pseudopapilar compatible con una mucosa de Barrett con displasia de bajo grado, la cual esta displasia de bajo grado fue confirmada por un segundo patólogo experto en patología gastrointestinal. Las biopsias de las lesiones sésiles evidenciaron una mucosa glandular con erosión y ulceración superficial, con sectores del epitelio superficial tapizados por fibrina con focos de displasia de alto grado. Entonces, lo que le preguntamos al público es qué conducta terapéutica aplicaría en este paciente. Opción A, resección de las lesiones y ablación con radiofrecuencia. Opción B, resección de las lesiones y seguimiento cada 6 meses con biopsias. Y opción C, seguimiento endoscópico con biopsias. Estamos viendo la votación. Bien. Bien, la opción A fue la más votada, de resección de las lesiones y ablación con radiofrecuencia en un 69%, y la opción B, resección de las lesiones y seguimiento cada 6 meses en un 28%. La guía americana
la American College sobre el diagnóstico y manejo del Barrett recomienda la resección endoscópica de cualquier lesión visible antes de la aplicación de una terapia ablativa en los pacientes en los cuales se va a realizar una terapia de erradicación endoscópica, siendo una alternativa la opción de resecar las lesiones y realizar seguimiento cada 6 meses con biopsias. En este paciente se decidió realizar una mucosectomía con técnica de Duet de las lesiones descritas anteriormente. En primer lugar, en la primera foto se ve cómo se succionó la lesión en el capuchón del kit y se aplicó una banda como ligadura como tratamiento hemostático. En la segunda foto vemos cómo se procede a realizar el corte de la lesión con el asa de diatermia por debajo de las bandas, y en la tercera foto vemos la pieza resecada. Y lo mismo se realizó para la segunda lesión que habíamos descrito. Bien, esta pieza se envió para estudio anatomopatológico, que informó una mucosa glandular con displasia de alto grado, sin elementos de invasión, con márgenes libres de lesión. Al paciente, posteriormente de la mucosectomía, se le indicó tratamiento con IVP, doble dosis y dieta blanda por 10 días. Posteriormente, al mes de realizada la mucosectomía, se procedió a hacer terapia ablativa con radiofrecuencia, y en el video estamos viendo el procedimiento. Se utilizó una sonda Barks 360 para realizar una ablación circunferencial. Previamente se pasó una guía Jaguar en el estómago y a través de esta se pasó la sonda de ablación. Ahí en el video lo que estamos observando es que primero se localiza el sector más proximal del Barrett, donde se va a colocar el catéter de ablación, que tiene un balón que se insufla automáticamente, donde vemos ahí en el video que se está inflando, luego del cual se produce el disparo con la descarga de energía, y luego se desinfla automáticamente y se produce la ablación de la mucosa. Ahí vemos que se desinfla el balón y la mucosa ablacionada se aparece en color blanco. Se realizan así sucesivamente ablaciones que se avanza de proximal a distal cada 4 centímetros hasta lograr la ablación completa de este segmento de 15 centímetros del Barrett en forma circunferencial. Ahí estamos viendo cómo se avanza hacia distal para hacer una nueva ablación. En el próximo video lo que vemos es cómo se realiza la limpieza de la mucosa ablacionada con un CAP, también avanzando de proximal a distal, quitando la mucosa ablacionada. Y el próximo video lo que muestra es la finalización del procedimiento luego de la limpieza que se realizó con el CAP, quedando la mucosa friable, y se finalizó el procedimiento. Entonces la próxima pregunta es ¿cómo controlaría a este paciente luego del procedimiento de la ablación? Las opciones son la opción A, realiza biogastroscopía a los 3 meses de la ablación, la opción B, realiza una gastroscopía a los 6 meses, o la opción C, no realiza control endoscópico. Bien, vamos a mostrar la votación. La opción correcta que se votó fue la opción A, realizar biogastroscopía a los 3 meses. Y por último vamos a mostrar la recomendación que hace la guía americana. Lo que se recomienda
es un programa de vigilancia a los pacientes en que haya completado una erradicación con éxito, y esta vigilancia irá en función del grado de displasia al momento del diagnóstico del esófago de Barrett. En el caso de una displasia de alto grado, se hará cada 3 meses en el primer año, y si hay persistencia de la metaplasia intestinal, se va a realizar una nueva sesión de ablación. Bueno, para finalizar, agradecemos al doctor Nicolás González, quien nos proporcionó las imágenes del caso clínico y los videos para poder compartir en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muy buen caso clínico. Y bueno, antes de continuar con las siguientes presentaciones, les recordamos nuevamente que están invitados a hacer preguntas por el chat. Recuerden que es por el chat. Ya han llegado algunas, pero bueno, los animamos a continuar. Y bueno, continuamos con la presentación, con la siguiente presentación del doctor Canavesi, profesor agregado de la Clínica de Gastroenterología, y la misma se titula ¿Cómo y por qué clasificar las varices esofágicas y esófago gástrico? Adelante, Adrián. Bueno, Ale, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta primera actividad. Sabiendo que es un gran esfuerzo para todos estar a estas altas horas de la noche prestando atención a nosotros, para nosotros es muy importante. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cómo y por qué clasificar las varices esofágicas y esofagogástricas. Primero vamos a hablar un poquito de la importancia del tema, sobre todo de la importancia que tiene la hemorragia varicial. Sabemos que la hemorragia varicial es la complicación letal más común que se asocia a la cirrosis, que la frecuencia de esta complicación es de hasta un 5 a un 10% al año del diagnóstico de la cirrosis, y que a pesar de los avances que han habido en su tratamiento, la mortalidad aún es muy elevada, siendo de hasta un 20% a las 6 semanas. La elección del tratamiento va a diferir según de cómo se clasifiquen estas varices y a su vez también cómo nosotros la describamos para determinar el riesgo de sangrado que tienen. Nosotros vamos a tener tanto como clínicos como endoscopistas un manejo diferente en las clasificaciones y en las diferentes etapas de esta patología, como es en la profilaxis primaria, evitando el primer sangrado varicial, en el sangrado agudo, así como en la profilaxis secundaria, previniendo nuevos sangrados de estas varices esofagogástricas. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la valoración nuestro de las varices? Primero es saber si estas varices están presentes o no. Para ello, lo que vamos a necesitar principalmente es hacer una valoración minuciosa, tanto a nivel esofágico, observando con insuflación mínima y insuflación máxima para evitar errores en la clasificación de las varices esofágicas, así como hacer una correcta valoración en las gástricas en visión frontal y en retroversoflexión para poder clasificar estas varices esofagogástricas y las varices gástricas. Después también vamos a tener que determinar si estas varices requieren o no un tratamiento, ya sea médico con metabloqueantes o un tratamiento endoscópico, y esto se va a hacer en base al tamaño de las varices y la presencia de características de riesgo de sangrado que vamos a ver más adelante. También nuestra evaluación va a ser fundamental para definir los intervalos entre las endoscopías, que esto va a ser según la presencia de las varices, el tamaño de las mismas y los tratamientos instituidos previamente. Por lo tanto, es muy importante que la precisión y la consistencia en la clasificación de las varices que hagamos va a tener un efecto directo en el manejo posterior de estos pacientes. Acá lo que les quiero mostrar es una línea de tiempo de la clasificación de las varices esofagogástricas que comenzaron primero a través de la radiología hasta que llegó la endoscopía. Yo no me voy a detener a hablar en todas porque es, como dijo también Juan Pablo, para marear. Voy a tratar de utilizar solamente las que utilizamos más en nuestro medio en el último tiempo. Entonces voy a hablar un poco de las varices esofágicas, de la clasificación de Paquet y en la clasificación de Babeno, que es la que utilizamos más en la actualidad y en la que nos basamos para tomar conductas. Y después, en el caso de la clasificación de las varices gástricas, voy a hablar de la clasificación de Sarin, que es la más utilizada en nuestro medio y a nivel global.
Bueno, voy a empezar hablando con la clasificación de Paquet, que es la que se utilizaba más en nuestro medio hace algunos años. La que se utilizaba es el Paquet modificado, que fue descrito en el 1982. Es la clasificación más utilizada previo al advenimiento de la clasificación de Babeno. Esta se divide en 3 grados. Es una clasificación que no está validada y que describe a las varices grado 1 como aquellas varices que se extienden justo por encima del nivel de la mucosa y desaparecen con la insuflación. Por eso decía que es muy importante la valoración de la insuflación mínima y máxima para poder clasificar de forma correcta las varices. Acá lo que vemos son algunas figuras donde vemos los cordones longitudinales, que estos pueden ser serpinginosos como en la primera figura o rectos como en la segunda figura. Y la característica que tienen estas varices de grado 1 es que van a desaparecer, como vemos en la última figura, a la insuflación máxima. Después tenemos lo que son las grado 2, que son aquellas varices que se extienden por encima del nivel de la mucosa y que pueden llegar a ocupar hasta 1/3 del diámetro luminal, pero a diferencia de la grado 1 no van a desaparecer con la insuflación. Acá lo que vemos son algunas características donde vemos los cordones longitudinales, tanto con insuflación mínima como a insuflación máxima, sin desaparecer estos cordones. Y después tenemos el grado 3, que son aquellas varices que se extienden más del 50% de la luz, o que directamente es tan grande su tamaño que contactan entre sí cuando está activa la insuflación. Acá vemos algunas de las imágenes, y también lo que vamos a ver es que también al mayor tamaño de varices, lo que vamos a ver también es la presencia de otros signos de riesgo de sangrado, como por ejemplo los puntos rojos en estas varices grado 3. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de Babeno, que como dijimos es la clasificación de varices que es más utilizada a nivel global y más respaldada por las diferentes asociaciones. Es la que utilizamos en nuestro medio y en la práctica clínica, y en la que nos basamos para tomar conductas en los pacientes con hipertensión portal. Es una clasificación que está validada y como predictor de hemorragia por varices. Y como dije previamente, está respaldada por las principales asociaciones de estudio de enfermedades del hígado, como es la americana, la europea y la de Asia y el Pacífico. La clasificación de Babeno divide en dos estas varices: las varices pequeñas, que son aquellas varices que son menores de 5 milímetros y que desaparecen con la insuflación. Esto vendría a ser, correlacionando con el Paquet, lo que serían las de grado 1. Y después la divide en grandes, que son aquellas varices mayores de 5 milímetros que no desaparecen con la insuflación, y esto se correspondería con la grado 2 y grado 3 de la clasificación de Paquet. Y lo que agrega la clasificación de Babeno es también la presencia o ausencia de signos rojos. Después lo otro que tenemos que ver a la hora de hacer un informe en la descripción es decir, la topografía y la disposición de estas varices, sabiendo que en la hipertensión portal la topografía va a ser a nivel de tercio distal, se puede extender a tercio medio y más raramente hasta el tercio proximal del esófago. La disposición va a ser en cordones longitudinales, que estos pueden ser rectos o serpinginosos. Y recordar que en los pacientes que ya recibieron un tratamiento previo endoscópico, sea por escleroterapia o ligadura con bandas, estos cordones pueden estar amputados o pueden verse como botones entre las cicatrices mucosas por los tratamientos instituidos. Después también tenemos que conocer cuáles son los puntos más débiles de sangrado en las varices esofágicas. El sector que está más descrito como punto débil para el sangrado varicial es aquel que está hasta 3 centímetros proximal a la unión escamocolumnar. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de un sangrado varicial agudo, a uno de los puntos que tenemos que ir es a ese, que es el que más frecuentemente está implicado en ese sangrado varicial. Y después recordar también que en el caso de los sangrados variciales masivos, en aquellos pacientes que presentan una hipovolemia severa, a la hora de hacer la endoscopía lo que nos puede pasar es que justamente estén totalmente colapsados los cordones varicosos o deplexionados por esta hipovolemia severa. Ahora, también describir por qué es muy importante la topografía, lo que decíamos, la hipertensión portal, el desarrollo de las varices va a ser en el tercio distal y medio, principalmente, pero ¿qué pasa? Como en este caso, que es cuando vemos
hacemos una endoscopía y vemos que las varices están en el tercio proximal del esófago y no se extienden al tercio medio y al tercio distal, o sea, no tienen continuidad. Entonces acá lo que tenemos que pensar es que sea de otra etiología diferente a la hipertensión portal. En este caso es lo que se llaman las downhill varicose veins, que están dados por una etiología diferente a la hipertensión portal, como decía previamente, que es por una trombosis de la vena cava superior. Acá el flujo de sangre va a ser inverso al de la hipertensión portal, y el desarrollo de las varices va a ser a nivel del tercio proximal y no a nivel del tercio distal. ¿Cuándo hay que sospecharlo? Sobre todo en aquellos pacientes que están en hemodiálisis, donde presentan el catéter a nivel del territorio de la vena cava superior, también en pacientes que presentan tumores mediastinales, timomas o linfomas. Y lo importante desde el punto de vista terapéutico es que si nosotros tenemos que hacer un cese, cohibir el sangrado en una hemorragia por esta etiología, a diferencia de lo que es en la hipertensión portal, nosotros tenemos que hacer la ligadura o la escleroterapia a nivel proximal al punto de sangrado, a diferencia de lo que hacemos en el caso del sangrado varicel por hipertensión portal, donde lo hacemos a nivel de punto de sangrado o a nivel distal. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo asociados al sangrado varicial. El tamaño de las varices es uno de los principales. Sabemos que el riesgo va a aumentar así aumente el tamaño de las varices. Después el signo de varis sobre varis, que esto también denota la debilidad de la pared de la varice. Lo que se va a ver es como una varice nodular, con la pared cada vez más fina y con mayor riesgo de sangrado. Después la presencia de puntos rojos, que 12, ya puede haber un sangrado por varices, pero gástricas. O sea que las varices gástricas pueden sangrar a gradiente de presión venosa hepática menor. Y después siempre también está muy ligado a lo que es como columnas rojas longitudinales sobre los cordones varicosos. También se pueden presentar como manchas planas, intensas, rojo cerezas, como se ven en las imágenes, o se pueden presentar como manchas hematocíticas elevadas, o que también se describen como ampollas de sangre, que la diferencia que tiene con las manchas rojo cereza es que estas son elevadas. Ahora, lo otro que nos puede pasar es que estemos en un sangrado variceal activo, y lo que podemos llegar a ver es el punto de sangrado donde se está produciendo la ruptura de la varice, o también podemos llegar a ver lo que es el signo del mamelón, que es un elemento de sangrado varicial reciente, si nosotros hacemos la endoscopía, o podemos llegar a ver que a veces nos pasa en la práctica un paciente que se presentó con una hemorragia digestiva alta, que a la hora de hacerle la endoscopía no encontramos otra etiología que pueda ser causa de esa hemorragia digestiva más allá de las varices, como sea un de la foie, una úlcera gástrica o una angiodisplasia. Entonces, en ese caso tenemos que tomar como que la etiología causante de esa hemorragia digestiva haya sido de origen variceal y actuar según esa etiología. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de las varices gástricas. Dijimos que la clasificación de Sarin es la clasificación más utilizada a nivel global y en nuestro medio. La clasificación de Sarin lo que describe son 4 tipos de varices gástricas, 2 que son continuidad de las varices esofágicas, por lo que se llaman varices esófago-gástricas, que se llaman la GOB1, que es aquellas varices gástricas que son en continuidad de la esofágica y van por la curvatura menor, y la GOB2 son aquellas varices en continuidad con las esofágicas que van por la curvatura mayor. Y después tenemos lo que son las varices gástricas aisladas, que hay 2 tipos, la IgB1, que es aquella variz aislada del fundus, y la IgB2, que son aquellas varices aisladas a nivel del estómago, sin ser a nivel fúndico. ¿Y cuál es el objetivo principal de clasificar estos diferentes tipos de varices gástricas? Primero, porque clasificando según el tipo, nosotros vamos a poder predecir el riesgo de sangrado que tiene esa variz y el pronóstico, así como cuál va a ser el tratamiento óptimo para cada tipo de varice.
Después, aparte de clasificarlos por su topografía, riesgo, como dijimos, también es importante describir si estas varices son primarias o secundarias. Las primarias van a ser aquellas varices gástricas que aparecen antes de cualquier intervención terapéutica. Estas varices van a estar presentes en un 6 a un 20% de los pacientes que presentan hipertensión portal, mientras que las secundarias son las que aparecen después de los tratamientos endoscópicos, sobre todo el tratamiento de varices esofágicas, y van a estar presentes en un 9 a un 15% de los pacientes tratados por varices esofágicas, y lo que es importante es que las varices secundarias tienen mayor riesgo de sangrado que las varices primarias. Después, también como las varices esofágicas se clasifican según tamaño, pero en vez de 2 como utilizamos en el babémeno, acá se dividen en 3, en lo que son varices pequeñas, aquellas que son menores de 5 milímetros, las medianas, aquellas que van de 5 a 10, y las grandes, las que son mayores de 10 milímetros. Son más frecuentes las varices gástricas en la hipertensión portal segmentaria, ya sea por trombosis de la vena porta o la esplénica, que en aquellos casos en que existe hipertensión portal generalizada debida a la cirrosis. Acá lo que vamos a ver un poquito es de la clasificación de Sarin, cada tipo de varice y algunas de sus peculiaridades. Acá lo que vemos es la GOV1, que para repasar son aquellas en continuidad con las varices esofágicas a través de la curvatura menor. Son las varices gástricas más prevalentes, con un 74% del total. Sin embargo, son de las varices que menos sangran, siendo la incidencia de hemorragia más alta en los casos de las IgB1 y de las GOV2. La escleroterapia y el banding son los tratamientos de primera línea para este tipo de varices, y también se han descrito el tratamiento con cianocrilato o trombina como tratamientos exitosos. Después, ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación del GOV2. El GOV2 son aquellas varices, como dijimos, que en continuidad con las esofágicas, pero que van por la curvatura mayor. Es la segunda más prevalente, con un 21% de las varices gástricas. Y en este caso, la escleroterapia y el banding, a diferencia de las GOV1, tiene una baja tasa de hemostasia primaria, ya sea en el sangrado agudo, o también tiene un bajo éxito en la erradicación de las varices, y también tiene una alta tasa de resangrado, así como de complicaciones. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea para este tipo de varice es, en el caso de que esté disponible, es la combinación de la inyección de cianocrilato y la administración de COILS mediante punción econdoscópica, sino también cuando no está disponible la econdoscopía, el cianocrilato o la trombina son terapéuticas de primera línea. Ahora vamos a ver algunas características de las IgB1, que recordando son aquellas varices aisladas a nivel del fundus, como se ven ahí en las figuras, en una con puntos rojos. Son las menos prevalentes de los 4 tipos de varices gástricas, siendo del 1 al 3% de todos los casos. Y generalmente están asociadas a trombosis de la vena esplénica o trombosis de la vena porta, que esta puede estar dada con o sin cirrosis. Y tiene el mismo tratamiento que las GOV2, o sea, el tratamiento de primera línea sería la combinación de cianocrilato y el tratamiento de econdoscopía con administración de COILS, o si este último no está disponible, la inyección de cianocrilato o trombina. Y por último vamos a hablar de las IgB2. Las IgB2 son las terceras en prevalencia y son aquellas que se forman en el estómago, en cualquier sector de forma aislada, salvo en el fundus. La peculiaridad que tienen es que el 85% de estas varices se van a formar luego de la terapéutica endoscópica, ya sea de las varices esofágicas o de las varices gástricas, y el 15% se van a formar por trombosis de la vena porta con o sin cirrosis hepática. Tiene una baja tasa de sangrado en comparación con el otro tipo de varicales que hablamos, ya que solamente un 6% va a sangrar en un seguimiento a 3 años. Bueno, ahora una de las cosas como para recordar de las varices gástricas, que las GOV2 sangran con más frecuencia que las GOV1, aunque sean menos prevalentes. Las GOV2 secundarias son las que tienen peor pronóstico ante un eventual sangrado.
que las IgB1 sangran con una misma frecuencia o similar a las GOP2, pero son bastante menos frecuentes que las GOP2, y que los principales factores de riesgo del sangrado son muy similares a lo que estábamos desarrollando en las varices esofágicas, como son el tamaño de la variz, el grado de disfunción hepática, sabiendo que los Child B y C son los que tienen mayor riesgo, y la presencia de puntos rojos. Ahora vamos a hablar de un tema bastante controvertido, ya que no hay nada pautado en guías, generalmente se basa más que nada a nivel de las recomendaciones de reunión de expertos, lo que es la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria de las varices gástricas. En la profilaxis primaria se describe que podría ser dada por la administración de beta bloqueantes o la inyección de cianocrilato, y en el caso de estar disponible la administración de coils. Lo que las diferentes guías y recomendaciones dicen es que el punto negativo que tienen los beta bloqueantes es que la hipertensión portal puede no ser tan crítica como en el caso de las varices esofágicas, por lo tanto no va a tener un efecto tan marcado como la disminución de la presión a nivel de la varices esofágica, porque la mayoría de los pacientes van a tener, como dijimos previamente, una hipertensión portal segmentaria, o puede estar dado por una derivación portosistémica gastrorenal, entonces no tendría mucho efecto los beta bloqueantes. En el caso del cianocrilato, los puntos negativos que tiene es que no está disponible en todos los centros, de que también se necesita una formación en la técnica, obviamente que es un procedimiento invasivo y que tiene riesgos como el no poder detener el sangrado y la embolia, que son los dos más descriptos, y después también el daño del instrumental, que no es menor, que hay que tener mucho cuidado en la administración de cianocrilato. Bueno, leyendo un poquito las recomendaciones, y ya que hablamos que en Baveno es lo que generalmente nos guiamos en nuestro medio, Baveno generalmente siempre recomendó que la profilaxis primaria se hiciese con betabloqueantes para prevenir el primer sangrado de varices gástricas, pero en el último Baveno, en el Baveno 7, ponen en la mesa la posibilidad de que tuviese una ventaja la administración de cianocrilato en la profilaxis primaria, ya que podría ser más efectivo que los beta-bloqueantes en prevenir el primer sangrado variceal, pero podría no tener ninguna diferencia en lo que es la supervivencia. Esto siempre hablando de las varices que tienen indicación de esta terapéutica de mayor riesgo de sangrado, como son las GOP2 y las IgB1, como vimos previamente. Y después lo que otros autores recomiendan fuera de Baveno es que la profilaxis primaria con la administración de cianocrilato se puede hacer sobre todo en los pacientes que presentan varices gástricas grandes con una pared delgada, que presentan puntos rojos o una función hepática deficiente, o aquellos que en caso de que tengan un sangrado agudo no tengan un acceso a endoscopistas expertos en realizar la técnica. Entonces, básicamente, lo que recomiendan algunos expertos es en aquellas varices gástricas que tienen alto riesgo de sangrado, hacer una profilaxis primaria con cianocrilato. De la profilaxis secundaria, o sea, una vez, nuestro objetivo ahora va a ser prevenir de que haya un nuevo sangrado por estas varices gástricas. Acá, en todas las recomendaciones, están de acuerdo en que lo mejor es la administración de cianocrilato y, si está disponible, la administración de coils por econdoscopía. Si no, el cianocrilato también es una opción válida como tratamiento en la profilaxis secundaria. Lo que sí la mayoría de las guías también concuerdan es que la doble terapia de cianocrilato y la combinación con los betabloqueantes no tendría ningún beneficio sobre el tratamiento en monoterapia con el cianocrilato. Sí se describe de que la doble terapia estaría indicada en el caso de que estuviese la parte de los betabloqueantes indicado, valga la redundancia, para las varices esofágicas. Y después lo que tenemos que definir en la profilaxis secundaria es cuál va a ser nuestro objetivo. El objetivo va a ser obliterar todos los cordones varicosos gástricos
y esto lo vamos a ver en el seguimiento, observando los signos endoscópicos que van a ser la cicatrización a nivel del cordón varicoso, como se ve en la primera figura, o la exteriorización del cianocrilato con la forma de la varis y en el sector de inyección cicatrizal, como en la de abajo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adrián, muy buena presentación, y quedó muy en claro, ¿verdad?, la importancia de por qué realizar una correcta clasificación para aplicar un correcto tratamiento. Así que bueno, para finalizar vamos a discutir el último caso clínico que está correlacionado con la presentación previa. El mismo es presentado por la doctora Florencia Benítez, que es residente en gastroenterología. Así que Florencia, te damos la palabra. Bueno, buenas noches para todos, gracias Ale, gracias a la sociedad por permitirme también participar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos con el segundo caso clínico. Este es el de un varón de 43 años, procedente de Venezuela, que como antecedentes personales tiene una hipertensión portal no cirrótica por una trombosis de la vena porta. Como descompensación, el paciente presentó a sus 22 años una hemorragia varicial, por la que recibió un tratamiento endoscópico que desconoce en su país, y también un tratamiento médico por 5 años que también desconoce. Bien, después de este episodio el paciente no tuvo ningún tipo de control ni tratamiento. Ahora, en mayo de 2021 el paciente se presenta en puerta de emergencia con una hemorragia digestiva alta. Lo que había tenido son 2 episodios de hematemesis que determinaron una repercusión tanto hemodinámica como hematimétrica, y que obviamente por el contexto, ¿no?, del paciente, los antecedentes, se decidió iniciar un tratamiento con vasopresores, se inició terlipresina y una profilaxis antibiótica con ceftriaxona. También se hizo una biogastroscopía de urgencia. En la biogastroscopía de urgencia lo que se destacaba del informe era la presencia de varices esofágicas grandes que no tenían puntos rojos, tampoco tenían elementos de sangrado reciente. También tenía varices gástricas en fundus que estaban en continuidad con las esofágicas, y varices gástricas aisladas a nivel del fundus también, con un sangrado en jet en una de ellas. En ese contexto, como tratamiento endoscópico, se decidió iniciar realizar un tratamiento con inyectoterapia con polidocanol y también un banding a ese nivel. En ese momento se logró detener el sangrado, el paciente tuvo una buena evolución, no reiteró episodios de sangrado, y posteriormente a los días se le dio el alta. Luego el paciente concurre a policlínica de endoscopía a los 15 días de ese episodio de hemorragia. Esta es la endoscopía de ese momento, ahí estamos en antro un poco para que se ubiquen, y vamos a hacer la retroflexión ahí. La idea en esta endoscopía era sobre todo caracterizar las varices gástricas para poder determinar qué profilaxis secundaria le íbamos a hacer a este paciente, ¿no?, en un contexto obviamente de mayor tranquilidad, la coordinación, donde podíamos hacer bien esa caracterización. Yo también los invito a ustedes a caracterizar estas varices, como nos contó Adrián, por clasificación de Sarín. Ahí lo que estamos viendo es la banda que se le colocó 15 días previos, ahí en la base de una de las varices, un poquito de fibrina también vinculadas al tratamiento, pero les voy a dejar un poco el video para que puedan clasificar también estas varices. Bien, entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo clasifican las varices en este paciente según Sarín? ¿Les parece que son de tipo GOB1, que son varices de tipo GOB2, que son IgB1, IgB2, que son una combinación de GOB1 e IgB1, o de GOB2 más IgB1? Ahí les dejamos las opciones. Bien. La mayoría, a ver si lo ven ahí. A ver. No sé si llegan a ver el resultado. La mayoría, el 64%, votó la opción F, que las varices eran GOB2 e IgB1. Estamos de acuerdo con eso, sabemos que es a veces difícil. Sabemos que es difícil a veces poder caracterizar las varices, ¿no? Sobre todo en un video, a veces las confundimos con pliegues gástricos, hay que verlos, hay que tomarse el tiempo para poder hacerlo.
Pero bueno, acá yo les dejé una imagen. Estas son varices de tipo GOP2, ¿no? Varices gástricas que se continúan con las esofágicas por la curvatura mayor, y por acá tenemos IgB1, ¿no? Varices aisladas del fundus. Bueno, la siguiente pregunta respecto a la profilaxis secundaria, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer en este momento? ¿Qué tratamiento considera ideal para realizar en este paciente que tiene estas varices de tipo IgB1? ¿Les parece que lo ideal es realizar banding en este paciente, realizar una inyección de esclerosante, de cianocrilato, una inyección de trombina, o un tratamiento de condoscópico con coils y cianocrilato? Ahí dejamos la votación. Bien. El 67% votó la última opción, el tratamiento de condoscópico con coils y cianocrilato. Esta pregunta en realidad tenía varias, por lo menos, opciones correctas. Como bien dijo Adrián, el tratamiento de condoscópico con coils y cianocrilato es uno de los tratamientos de primera línea de elección según las últimas guías, al igual que la inyección de cianocrilato. Son dos tratamientos que tienen un excelente perfil de eficacia y de seguridad. Y bueno, la trombina es un tratamiento que por lo menos es prometedor, ¿no? Como bien comentaba Adrián. En este paciente decidimos realizar un tratamiento, una profilaxis secundaria con cianocrilato, con inyección de cianocrilato. Recordarles un poco que lo que se hace es preparar la mezcla, ¿no? Una mezcla de 1 a 1 con lipidol y cianocrilato. Se va a medir el espacio muerto del catéter, eso va a ser con agua destilada, generalmente son entre 0,8 y 1,5 centímetros cúbicos. Se va a realizar la inyección, generalmente se inicia en la periferia de la varis, y se van a inyectar entre 1 a 3 mililitros, siempre seguidos de agua destilada según la medición del espacio muerto. Lo que vamos a ver es la distensión de la varis, y lo vamos a hacer hasta que se solidifique, ¿bien? Esa es un poco la idea. Siempre es importante mantener apagada la aspiración, como bien saben, por el daño del equipo, al igual que al retirar el equipo, hacerlo con el catéter fuera del endoscopio, no fuera del canal de trabajo, para no generar daños. Por último, siempre la visión fluoroscópica, ¿no? Hacer el control, para que el cianocrilato quede inyectado donde lo hicimos en la varis, y descartar sobre todo las posibles complicaciones, como bien decía Adrián, sobre todo la embolia, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta ahora es cómo seguimos con esto, ¿no? Hicimos la primera sesión de una profilaxis secundaria con cianocrilato, y bueno, los expertos lo que recomiendan es hacer un control mensual con endoscopías. En esos controles realizar, si es necesario, las sesiones de cianocrilato hasta lograr la obliteración, y posteriormente vamos a hacer una nueva endoscopía a los 4 meses. Como se nombró también recién, la idea en la endoscopía de los 4 meses, por lo menos, es encontrar, esto es el objetivo terapéutico del tratamiento con cianocrilato, ¿no? Sería la aparición de una cicatriz, o la aparición, como bien ven acá, de la axialización del cianocrilato hacia la luz gástrica. Esto ya nos marcaría el objetivo del tratamiento, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segundo caso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Florencia, muy buen caso clínico, y muchas gracias a los 4, ¿verdad?, que realizaron presentaciones, dado que sabemos el tiempo que implica en sus domicilios tanto armar el caso clínico como las presentaciones. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Esperen que anoté algunas que fueron surgiendo por el chat, y voy a ir en orden de los temas, pero les pueden responder independientemente el que desee, Juan Pablo, Adrián, el que quiera. Así que bueno, voy a empezar por Ergi Barrett, que fue el primer tema que vimos. La primera pregunta ¿hasta qué edad se debe continuar con el control de Barrett sin displasia? Es decir, un paciente con Barrett sin displasia, ¿hasta qué edad continuamos, dado, ¿verdad?, que tienen baja probabilidad de progresar a adenocarcinoma? Bueno, muy buena pregunta, Alejandra. Y primero, bueno, voy a contestar lo que dicen las guías, pero ¿qué pasa? Que a veces las guías no son la realidad después en la práctica clínica. Recomiendan a los 75-80 años, o sea, en caso de que frenar con el seguimiento de ese esófago de Barrett, o sea, a los 80 años en caso de que sea un Barrett de segmento largo, y a los 75 en caso de que sea un Barrett de segmento corto, pero igual creo que es importante individualizar
creo que ya es como una tendencia hoy en día, lo he visto en unos cuantos webinars últimamente, en distintos temas de endoscopía, se está tendiendo a individualizar cada paciente, no solo la patología que tiene, y ver los factores, tener en cuenta todos los factores de riesgo que comentamos de la mucosa de Barrett y sus antecedentes personales. O sea, si un paciente tiene una cardiopatía isquémica, está anticoagulado, tiene antecedentes de stent cardíaco, su sobrevida los próximos 5 años va a ser menor del 50%. En esos casos yo creo que no se puede andar exagerando con controles de un esófago de Barrett sin displasia, que como vimos, presentan una progresión al cáncer del 0,2% al 0,5%. O sea, se ha visto que en la mucosa de Barrett sin displasia, muy probablemente esos pacientes no vayan a morir de un adenocarcinoma de esófago. O sea, por eso hay que individualizar cada paciente. Y por otra parte, me gusta destacar esto, ya que es el paciente más frecuente que vemos en la consulta, es el Barrett, que no presenta displasia. Perfecto, clarísima la respuesta, Juan Pablo. Ahora, la siguiente pregunta también es relacionada al Barrett, y la pregunta es así. En caso de sospecha de Barrett, es decir, de sospechar que haya un ascenso de mucosa gástrica, ¿cómo rotulan las biopsias? ¿Cómo rotulamos los frascos? Y yo ya extiendo la pregunta, aprovechar, ¿verdad?, a cómo rotular las biopsias según protocolo de Seattle cuando ya tenemos diagnóstico de Barrett. Bueno, está buena la pregunta, sí vi que surgió, porque muchas veces uno no quiere sesgar al patólogo y tampoco quiere ponerle la etiqueta de mucosa de Barrett, porque esa etiqueta se la tiene que dar la anatomía patológica, no el aspecto endoscópico. Lo que uno pone es un ascenso de mucosa similgástrica, o sea, no es que ponga mucosa de esófago de Barrett, y también el aspecto, la forma que tenga, o sea, en forma circunferencial de 2 centímetros o de lengüeta de 3 centímetros, por ejemplo, y aclarar que interesa descartar o estudiar la metaplasia intestinal, ¿no? O a veces cuando es muy claro, porque muchas veces es muy claro, ya con el aspecto endoscópico del Barrett, hay distintos estadios. En algunos casos de mínimas lengüetas, de una lengüeta de 2 centímetros, puede haber un poco más la duda, pero en casos como lo que hemos mostrado de C2, M6, está bastante claro. En esos casos se le puede poner que interesa confirmar la mucosa de Barrett. Con lo que decías con respecto al protocolo de Seattle, sí, lo que recomiendan es rotular por cada cuadrante y a cada 2 centímetros que se va ascendiendo, pero lo que pasa que en la práctica creo que se hace medio tedioso, porque entre que a un Barrett, por ejemplo, el que presentaron de 15 centímetros, cada 4 cuadrantes son cerca de más de 20 biopsias, y si a cada 2 centímetros vamos a poner otro frasco, creo que se hace medio tedioso, pero eso es lo que se recomienda. Por otra parte, lo que sí hacen, ¿cómo es que se mide? Se mide siempre desde la arcada dentaria, y usando las horas de reloj, las agujas de la hora de reloj. Por ejemplo, a 36 centímetros de arcada dentaria sobre hora 3. Y lo otro que sí es importante, en caso de que hayan anormalidades de la mucosa, que tengan una sospecha de displasia o de adenocarcinoma, ahí sí, en frasco separado y bien rotulada la altura y la hora de reloj. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta pregunta que surgió es de varices, así que bueno, dice así: ¿por qué, ya algo se habló, por qué no se recomienda el tratamiento de las GOV2, que para repasar eran las esófago-gástricas de la curvatura mayor, y de las IgB1, que eran las gástricas aisladas de fundus, con polidocanol o banding? Bueno, en realidad lo que se dice es que, a diferencia de lo que sería aceptable tanto para las varices esofágicas como para las GOV1, es porque el diámetro de la variz, el flujo a nivel de la variz es mayor en las GOV2 y las IgB1, tiene un mayor diámetro, por lo tanto la obliteración con el esclerosante requeriría mucho más para que sea efectivo, y a su vez se asocia a mayores riesgos, mayor complicación
como puede ser la formación de úlceras profundas, la mediastinitis, son las dos cosas que se describen con más frecuencia asociados a la inyección de poliocanol. Por parte del banding, en el caso de lo que se describe que el banding se puede utilizar en caso de no tener el cianocrilato en un sangrado varicial agudo como algo más de salvataje, y que es seguro para la profilaxis secundaria no, porque lo que podemos desarrollar es un sangrado por la puesta de la ligadura, ya que el cap del banding tiene una máxima capacidad como para una lesión de 2 centímetros, o sea, para varices que tengan un diámetro mayor, nunca vas a llegar a obliterar toda la varice con la puesta de esa banda. Por lo tanto, Perfecto. ninguna de las dos están recomendadas por esos motivos, por el flujo, principalmente por el tamaño y por los efectos adversos que pueden dar las dos, ¿no? Perfecto, Adrián, clarísimo. Casi te interrumpo. Bueno, y para finalizar la última pregunta, ya estamos casi en hora, son 9:30, y sabemos que hasta ahora estamos todos un poco cansados. La última pregunta que surge es los costos de la radiofrecuencia, si sabemos, si podemos decir el número más o menos, para tener una idea. No, aprovecho para preguntarle, yo no lo sé, y creo que no sé qué centros se están utilizando hoy en día en Uruguay, radiofrecuencia, capaz que está bueno que lo sepamos, sé que el Hospital de Clínicas sí, creo que es el único, ¿puede ser? Sí, es el único. Sí. Yo no sé los costos. En realidad lo que es muy costoso en la radiofrecuencia es la sonda como bien les dijo May, por ejemplo en el que somos en este caso es de 360, después están las de 90, son diferentes dependiendo obviamente del bar, pero cada utilización más o menos de una de esas sondas insume más o menos $7.000, creo que es algo así. Sé que ese valor en unidades indexadas, pero es un costo bastante elevado, y la particularidad que tiene que no son reutilizables y que una vez que nosotros lo empezamos que lo conectamos a la fuente de radiofrecuencia, o sea, de ablación, esa sonda, tiene una utilidad por 6 horas nada más. O sea que ni siquiera se podría usar para el mismo paciente en una nueva sesión. Por lo tanto, sí, es algo que es bastante caro. Aprovecho para preguntarte, Adrián, si han tenido muchos casos de estenosis, o no sé cuántos casos han tenido de radiofrecuencia en total. Veo que lo hacen en forma circunferencial y no de toda la circunferencia, que aumenta la tasa de estenosis, como el caso que presentaron. ¿Si han tenido muchos casos de estenosis o no? No, en realidad acá hasta ahora hicimos sesiones, creo que hicimos 6, pero en pacientes diferentes 3. Uno de estos del el esófago de Barrett más largo, es el de 15 centímetros. Después hicimos uno ahora últimamente en diciembre, que tuvimos el control endoscópico, creo que fue la semana pasada o la otra, que tuvimos una erradicación total del Barrett endoscópico, y faltaban nada más los resultados de la toma de biopsias. Pero no tenemos una casuística en ninguno de los pacientes que le hemos hecho han tenido estenosis. Pero sí están descritas como complicación, ¿no? del Barrett, perdón, de la ablación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, y con esta pregunta finalizamos la sesión de discusión. Así que bueno, Patricia, te doy la palabra para finalizar. Está silenciada, Patricia. Agradecerles, perdón, le decía a todos, que como decía Adrián, un miércoles de noche estar acá es porque seguramente yo creo que las charlas fueron excelentes, que cumplieron con la premisa que era grandes temas, pero resumirlos, hablar de la importancia de las clasificaciones, el seguimiento y el tratamiento, y creo que lo hicieron de forma excelente, así como los casos que creo que fueron súper prácticos. Sirve también, como comentábamos, por ejemplo, es una técnica que, bueno, que es cara, pero también saber que en nuestro país están estas técnicas y se hacen. Y bueno, felices porque, digo, tuvimos mucha gente conectada, ojalá que sigamos así, que
sigamos con temas que sean de su interés, y bueno, seguimos trabajando para vernos pronto con algo que también pueda atraer a mucha gente. Gracias a todos, quería agradecer, también sé que hay mucha gente porque nos ayudaron, ¿verdad?, los auspiciantes, agradecer a la Sociedad de Gastroenterología, a la Clínica de Gastroenterología, a Endiva, que nos apoyaron, y también los que siempre nos apoyan, nos acompañan y que hacen posible que desarrollamos estas actividades, a los laboratorios que siempre están acompañándonos. Gracias nuevamente, buenas noches y nos vemos pronto.